Nos ubicamos en la residencia Midoriya, en donde podemos encontrar a nuestro protagonista siendo interrogado por su madre, padre y hermana mientras que Agakure estaba sentada al lado de él. ¿Entonces les importaría decirme cómo pasó esto?, diría Inko con una dulce sonrisa. Mamá, te juro que no es lo que estás pensando. Bueno, esto es algo difícil de explicar, pero por favor no te precipites. Verás, yo iba de camino a casa luego de que las clases terminaran, pero de la nada alguien lanzó una granada de gas sonífero y me desmayé, y cuando desperté estaba atado a una silla y esta chica estaba frente a mí, y pues, ella comenzó a violarme, pero las cosas se complicaron, perdí el control y después de eso ya no recuerdo nada, diría Izuku bastante nervioso mientras que Familia la veía fijamente. Bueno, si me preguntan a mí, no veo ningún motivo por el cual debamos estar en esta situación, por lo que puedo ver esta chica actúa así por voluntad propia, así que aquí no está ocurriendo nada malo, diría el padre de Izuku con una sonrisa haciendo que este se calme. Pienso igual, pero no me agrada mucho la idea de que mi bebé tenga que volverse un violador para sobrevivir. Mamá, por favor no lo digas así, hace que me sienta mal, diría Izuku bastante avergonzado mientras que Agakure le acariciaba el cabello para consolarlo, aunque no se notara debido a que era invisible. Querida, te juro que estoy buscando maneras en las que nuestro hijo no tenga que llegar a esos extremos, pero hasta entonces, lo único que puede hacer es escapar, y si lo atrapan, pues ya sabe qué debe hacer. Ante estas palabras Izuku inclinó la cabeza en señal de derrota. Sin embargo, ahora tienes una línea de defensa, diría el patriarca Midoriya con una sonrisa. Agakure, ¿te importaría esperarme en mi habitación?, diría Izuku ya imaginándose qué iba a pasar, mientras que Agakure se iría a la habitación de Izuku sin decir nada. Actualmente esa chica está dispuesta a hacer todo por ti, puedes usar eso a tu favor. Más te vale no estar usando la situación de nuestro hijo como excusa para experimentar en personas, diría Inko con una voz extremadamente dulce haciendo que Izachi-Zuko o como se llame se cagara del miedo. Claro que no, querida, solo digo, que ella podría defender a Izuku en el caso de que las chicas pierdan los estribos. Pero su Kirke es solo de invisibilidad, la harán carne molida en cuanto la vean, literalmente, diría Nezuko con algo de preocupación. Para eso estoy yo, diría el patriarca Midoriya mientras su mano brillaba en un color rojo. Lo único que puedo hacer es darle diversos poderes que la volverán más fuerte, ella deberá aumentar su poder de forma natural, eso junto a los poderes que te di, tendrán una oportunidad para que puedas defenderte mejor. Ya veo, espera, solo para aclarar, ¿cuántos poderes me diste? Te di varios, fuego, trueno, aire, volar, entre otros que no recuerdo, pero ya irás descubriendo cuáles son. Bueno, ¿y qué poderes planeas darle a ella? Dame un minuto para pensar, ¿tienes idea de a cuántas personas he atacado en los siglos que llevo vivo? Debo tener millones de Kirk, literalmente hablando, diría Zuko-Izachi al tiempo que se rascaba la cabeza. Ya veo. Bueno, mientras hago una lista que Kirks darle a la chica, por no te la llevas a otro lugar, ella es tu novia ahora así que les recomiendo que se conozcan, diría Izachi-Zuko con una sonrisa. Pero si nunca dijimos que fuésemos pareja. Créeme hijo, es mejor decir que ella es tu novia que decir que es tu esclava. Ante estas palabras Izuku suspiró y subió las escaleras hasta su habitación, encontrándose con Agakure quien estaba sentada en la cama de Izuku sin mover ni un músculo. Oi, Agakure.
¿Desea algo, amo? Por favor, no me llames así. ¿Y cómo quiere que lo llame? No lo sé, puedes llamarme como sea, pero que no sea algo que se escuche mal. Ante estas palabras Hagakure se quedó pensando en cómo debía llamar a Izuku, y durante ese tiempo Izuku se la pasaba pensando en cómo sería su vida de ahora en adelante, si alguien llegaba a enterarse de sus posibilidades de volverse el héroe número uno se volverían cero, o peor, podrían mandarlo a la cárcel por violar a Hagakure, aunque técnicamente no la violó ya que ella nunca se negó a nada, pero aún así, existía la posibilidad de que la declaren enferma mental y por eso no pueda dar consentimiento. Darling. Diría Hagakure con simpleza sacando a Izuku de sus pensamientos. ¿Qué? Diría Izuku algo desconcertado. ¿Qué tal si te llamo Darling? Ante estas palabras Izuku parpadearía un par de veces antes de sonrojarse fuertemente. Bueno, supongo que eso está bien. Ante estas palabras Hagakure abrazaría el brazo de Izuku quien solo se sonrojaría un poco para luego decir. Bueno, ¿qué te parece si vamos a otra parte? Ahora mismo mi padre está trabajando en algo importante así que deberíamos ir a hablar en otra parte. Podemos regresar a mi casa, mis padres pasan todo el día trabajando, así que podremos hablar tranquilos. Está bien, aunque primero me gustaría caminar un poco. Como gustes, darling. Luego de esa pequeña conversación la recién formada pareja bajaría hasta la sala encontrándose con una escena algo inusual. Lo que digo es que si cambio su invisibilidad con camuflaje sería más útil. Tú solo estás buscando una excusa para quedarte con un Kirk que te gusta. Diría Nezuko como regaño hacia su padre. Además, no sería justo que le quitemos su Kirk de nacimiento a la pobre, Izuku ya la pasó muy mal cuando lo hiciste. No me lo recuerdes, haces que me sienta mal. Diría el padre de Izuku con vergüenza en su voz. Oigan, nosotros nos iremos, tenemos varias cosas de las que hablar. De acuerdo, cuídense, y recuerden que aún soy muy joven para ser abuela. Diría Inko con una sonrisa maternal haciendo que Izuku se sonroje hasta más no poder. Descuide señora, de todos modos, hoy es mi día seguro. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. ¿Qué clase de familia tengo? Diría Izuku en su mente mientras que una gota de sudor caía por su nuca. Bueno, ya nos vamos. Diría Izuku para luego salir de la casa junto a Hagakure e irse caminando del lugar. Un rato después, la pareja llegaría a un parque en donde los que los veían se les quedaban mirando un par de segundos para luego sonreír, ya que cualquiera que viera esa pareja diría que uno debe estar realmente enamorado para estar con una chica a la que ni siquiera le puedes ver la cara, aunque la realidad estaba algo alejada, en un futuro no muy lejano esas personas iban a estar en lo correcto. ¿Y de qué querías hablar, darling? Diría Hagakure con un tono alegre. Primero que nada, cuando te vayas a presentar a alguien solo di que eres mi novia, si dices lo mismo que dijiste cuando conociste a mi madre la gente puede pensar mal. Entendido. Segundo, creo que estamos yendo algo rápido, así que agradecería que me hablaras un poco sobre ti. Bueno, no hay mucho que decir, me gusta el color rosa, casi siempre tengo la casa para mí sola, ya que mis padres siempre están en viajes de negocios. ¿Tu familia es adinerada? Yo diría que es de clase trabajadora, no nos falta nada y a veces nos podemos dar ciertos lujos, pero tampoco es como si el dinero nos lloviera. Entiendo, ¿y qué se dedican tus padres? No lo sé, ellos nunca hablan conmigo, es como si yo fuese solo una intrusa en sus vidas, aunque la verdad no me importa, siempre que me permitan hacer lo que quiera no tengo quejas. Vaya, eres más fuerte de lo que aparentas, ¿algo más que debas saber? No tengo alergias, la sangre me da un poco de miedo, y hasta ayer era virgen. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Espera, ¿me estás diciendo que te quite la virginidad? Exactamente. Bueno, admito que esa no me la esperaba, oye, ¿por qué quieres volverte heroína? No estoy segura, es solo que de pequeña veía a muchas heroínas fuertes y pensé que quizá yo podría ser como ellas. Bueno, conmigo es algo similar. Diría Izuku con una voz algo decaída llamando la atención de Hagakure. Mientras tanto, a un par de metros de allí.
Me pregunto por qué el joven Midoriya no fue hoy a la escuela, quizá tuvo un problema con las chicas, solo espero que esté bien. Diría All Might en su forma esquelética mientras caminaba por el parque, pero en eso vio de reojo una cabellera verde que de inmediato reconocía, a pesar de que estaban de espaldas, por lo que decidió acercarse para saludar, ver la conversación que estaba teniendo el sucesor de One for All se lo impidió. ¿Y en qué héroe te inspiraste para entrar a la academia?, diría Agakure con curiosidad. Verás, desde que era pequeño All Might fue mi ídolo, y siempre soñé en ser igual a él, pero, últimamente las cosas han estado algo raras. Esto último llamó la atención de All Might ya que él sabía que Izuku estaba actuando raro, pero no sabía el por qué, por lo que de forma disimulada se acercó más a la pareja y se escondió entre unos arbustos. ¿Qué sucedió?, diría Agakure con curiosidad. Verás, siempre admiré a All Might, pero mi padre siempre fue mi héroe, cuando era pequeño él siempre estaba allí, nunca hubo un momento en el que yo no quisiera estar con él, pero todo cambió cuando desapareció, no recuerdo muy bien qué edad tenía, pero él solo desapareció, mi madre siempre decía que se había ido a trabajar al extranjero, pero algo me decía que no era así, recientemente él regresó, y aunque estaba enojado porque se había ido, igual lo extrañé mucho, hablé con él un rato, y me enteré de la razón por la que había desaparecido. Esto último Izuku lo dijo con un aire de tristeza, llamando la atención de Agakure y de All Might. Agakure, lo que te voy a decir tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie. Soy una tumba. Diría Agakure con un tono serio pero que de alguna manera le sacaría una sonrisa a Izuku. Bueno, solo lo diré, mi padre, es un villano. Diría Izuku sin vacilar dejando impactados tanto a Agakure como a All Might. O al menos lo era, después de conocer a mi madre él se alejó de esa vida, pero al final su pasado lo alcanzó, el día que desapareció tuvo una pelea con un héroe, él no quería pelear, por lo que se dejó ganar, pero su rostro quedó grabado y ya todos sabían quién era él. No entiendo qué tiene eso de malo, los villanos escapan de muchos héroes al día, ¿qué lo hizo tan diferente a esas ocasiones? Simple, el héroe contra el que peleó fue All Might. Estas palabras dejaron de piedra al símbolo de la paz quien estaba escondido de entre los arbustos. La pelea se transmitió por todo el mundo, por lo que ya no había lugar en el mundo donde él se pudiese ocultar, aunque esa no fue la razón por la que se fue. ¿Y cuál fue? Se fue por dos motivos, primero él se había vuelto el enemigo público número uno, si veían a mi madre o a mí junto a él las cosas no terminarían bien, a mi madre la pudieron arrestar por complicidad, y a mí me hubieran enviado a orfanato. Y la segunda, mi hermana nacido enferma, y la medicina moderna no podía hacer nada por ella, pero él usó su influencia en el bajo mundo para buscar la manera de salvarla, y como pudiste ver, lo consiguió, a ojos del mundo él es solo una escoria, pero para mí es un héroe. Y la razón por la que las cosas han estado tensas entre All Might y yo es porque él es la razón por la que mi padre tuvo que alejarse, no lo odio, él me dio la oportunidad de ser un héroe y le estoy agradecido, pero simplemente ya no puedo verlo de la misma manera, no después de saber que fue por el que mi familia casi se destruye. All Might no sabía qué pensar, esa era mucha información para procesar, pero había algo que no le terminaba de cuadrar, él nunca había dejado huir a un villano, excepto por All for One, ya que en dicha pelea se dejó llevar y pudo detenerlo, pero él no quería pensar que su sucesor fuese hijo de ese monstruo, por lo que decidido a aclarar sus dudas salió de su escondite. Lamento que eso haya pasado, joven Midoriya. Diría All Might con seriedad. ¿Pero qué, desde cuándo estás allí? Diría Izuku entre sorprendido y enojado. Más o menos desde que empezaste a contar tu historia y créeme que de verdad lo lamento, joven Midoriya, pero ahora mismo necesito que me respondas unas preguntas. ¿Para qué? Para que arrestes a mi padre y termines de destruir a mi familia, no gracias. Diría Izuku con algo de molestia. Entiendo que lo defiendas, pero si es quien yo creo que es entonces nadie está a salvo. ¿Y quién piensas que es? All for One. Diría All Might con simplicidad haciendo que Izuku se quede callado. Tu silencio me deja en claro que tengo razón. Y que si es así.
Joven Midoriya, debe entender que ese hombre es peligroso, quien quita que todo lo que esté diciendo ahora sea porque él lo está controlando. Ante estas palabras Izuku simplemente suspiró y miró fijamente a All Might. Escúcheme, Toshinori-sensei, agradezco que me haya entrenado y le agradezco que me haya dado la oportunidad de ser un héroe, pero no permitiré que hable mal de mi padre, quien le recuerdo usted obligó a alejarse de su familia, y sobre lo que usted piensa, dejaré un par de cosas claras. Primero, si mi padre me estuviese controlado, usted ya estaría muerto. Segundo, todo lo que mi padre hizo no fue por voluntad propia, y aunque soy consciente de que no es excusa, creo que ella pagó por sus crímenes, así que no es mucha molestia, agradecería que dejara a mi familia en paz. Y respecto al tema del One for All, entiendo que como su sucesor supuestamente estoy obligado a pelear contra mi padre, pero él ya no tiene intenciones de seguir siendo un villano, así que es lo que a mí respecta, usted ya puede estar tranquilo, y si piensa que ya no soy digno de este poder, pues se lo devolveré si así lo quiere. Diría Izuku con tranquilidad, sorprendiendo haciendo que All Might se sorprendiera bastante. ¿Hablas en serio? Diría All Might casi sin poder creer lo que su discípulo decía. Jamás he hablado más en serio en toda mi vida. Diría Izuku con una mirada seria haciendo que All Might quedara en shock. El rubio se quedaría callado durante unos minutos hasta que al final suspiraría y diría: no voy a quitarte el One for All, sigo firme en mi posición de que eres digno, y no solo eso, tengo fe en que serás el mejor portador de todos, y si insistes tanto en proteger a ese sujeto, entonces quizás no sea tan malo como yo pensaba. No diré que confío en ella, que sería mentira, pero quizá pueda darle una oportunidad. Tú dices que ya pagó por sus crímenes, y aunque hasta donde sé nunca estuvo en prisión, pero confiaré en tus palabras. Ante estas palabras Izuku se sorprendería un poco, pero en eso una idea llegaría a su mente. ¿No lo estás diciendo para que baje la guardia y te diga todo sobre él? ¿Qué imagen tienes sobre mí? Diría All Might algo ofendido. Solo me aseguraba. Oigan, perdón por molestar, pero me perdí en la parte en la que dijiste One for All, diría Agakure algo confundida haciendo que Izuku y All Might comenzaran a sudar frío. Olvidé que estabas aquí. Diría Izuku algo nervioso. Es lo malo de ser invisible, al final todos se olvidan de tu presencia. Diría Agakure entre risas haciendo que All Might y Toshinori se sientan mal. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de esto, por ahora joven Midoriya, si no es molestia, me gustaría hablar con tu padre. ¿Para qué? Diría Izuku algo desconfiado. Confío en que lo que dices es verdad, pero quiero escucharlo de él. Entiendo, pero si sabes que no lo puedes vencer, ¿verdad? Ni siquiera lo pude rasguñar en nuestra última batalla, ya me puedo hacer una idea. Bueno, nosotros tenemos varias cosas de las que hablar, pero aquí está la dirección de mi casa. Diría Izuku al tiempo que le daba un papel con una dirección a All Might. Solo prométeme que no harás nada estúpido, mi madre y mi hermana están en esa casa, y créeme que no querrás que algo malo les pase. Diría Izuku con una sonrisa extremadamente dulce haciendo que a All Might le recorriera un escalofrío por la espalda. Tranquilo, no hace nada, solo iré a hablar. Bueno, nosotros iremos a otra parte, suerte lidiando con mi madre. Descuida, no puede ser tan malo. Diría All Might por luego despedirse de la pareja e irse caminando a la dirección que le dieron. No sobrevivirá. Diría Izuku con tranquilidad al tiempo que empezaba a caminar junto a Agakure. Un rato después en la casa de los Midoriya. Vemos como All Might toca la puerta con algo de nerviosismo y unos segundos después una niña pequeña abriría la puerta. Hola pequeña, ¿se encuentra tu madre o tu padre? Ante esto la niña se le quedaría mirando a All Might unos minutos para luego decir: mamá te busca un peje lagarto. Un peje lagarto. A ver, dame la pala. Diría Inko a tiempo que sostenía una pala de hierro entre sus manos y antes de que All Might pudiera decir algo Inko ya lo tenía contra el suelo dándole palazos mientras que Chizaki / Zuko y Nezuko la alentaban. Eso tuvo que doler. Mientras tanto con Izuku, este estaba paseando junto a Agakure en un cómodo silencio. Esto no es tan malo.
diría Izuku con una ligera sonrisa cuando de pronto escucharía una voz a espaldas de él. Esto hizo que Izuku comenzara a sudar un río, ligeramente. Izuku estaba en una colina, así que su sudor estaba fluyendo hacia abajo como si de un río se tratara. ¡Ay, qué perro asco! Darling, ¿quién es ella?, diría Agakure con curiosidad, a lo que Izuku voltearía hacia atrás encontrándose con cierta cabellera rubia ceniza que hizo que se tensara. Tía Mitsuki, diría Izuku algo nervioso, a lo que la mencionada se reiría un poco. Pues ¿quién ms voy a ser? Perdón, es que casi nunca te veo por esta zona. Bueno, no quería estar en mi casa, así que salí a caminar. ¿Y qué tal tú? Por lo que puedo ver ya no eres tan solitario. Un gusto, señora, mi nombre es Toro Agakure, soy la novia de Izuku, diría Agakure con euforia, haciendo que Mitsuki se vuelva una estatua. Vaya Izuku, tú no pierdes el tiempo, diría Mitsuki fingiendo una sonrisa, haciendo que Izuku se ponga nervioso. Mente de Izuku. Mierda, había olvidado que Mitsuki fue de las primeras a las que afectaron mis hormonas. Solo Dios sabe qué la hará Agakure ahora que sabe que estamos saliendo. Tengo que sacarla de aquí rápido. Tras pensar en eso, Izuku empezaría a mirar a todos lados buscando una forma de escapar de allí. Oye querida, tengo que hablar de unas cosas con Izuku, así que tendré que robármelo un momento, diría Mitsuki a tiempo que abrazaba a Izuku por la espada. Hay una heladería cerca de aquí, toma esto y comete unos helados mientras nos esperas, diría Mitsuki al tiempo que le daba algo de dinero a Agakure para luego llevarse a Izuku del lugar, dejando a Agakure algo confundida sobre lo que acababa de pasar. 15 minutos después. Tía Mitsuki, ya nos alejamos bastante. ¿De qué querías hablar? Es algo simple, diría Mitsuki para luego empujar a Izuku hacia un callejón el cual estaba completamente oscuro. Tía Mitsuki, ¿qué hace? Nada, diría la mujer madura a tiempo que se desabrochaba la camisa mostrando que no traía puesto brasier. Solo quiero marcar territorio. Tras decir eso, Mitsuki se sentaría sobre la entrepierna de Izuku y comenzaría a frotar su intimidad contra el titán de Izuku. Espera tía Mitsuki, no podemos hacer esto, y menos aquí, alguien podría vernos. Que miren tanto como quieran, así el mundo sabrá a quién le perteneces. ¡Esta perra está loca! Pero tengo novia, diría Izuku en un intento por liberarse de su tía. ¿Querrás decir que tenías? ¿Qué? Diría Izuku algo confundido, pero en eso vería que Mitsuki su teléfono en la mano. Espera, ¿qué haces? Diría Izuku algo nervioso, pero de pronto Mitsuki lo callaría con un beso de lengua, a cual le tomaría una foto con el celular de Izuku y esa misma foto se la mandaría a Agakure. Esperen, ya leí el guión 7 veces y en ningún momento Agakure le dio su número a Izuku. ¿Alguien me quiere explicar qué pasó aquí? Es un puto canfin, relájate. Que relajarme ni que mis pelotas, esto es muy serio, cada historia tiene su propia lógica, y si de la nada dejamos de seguirla esta historia se irá a la mierda, así que cierra el hocico narrador de mierda. Ahora resulta que es mi culpa. Yo nunca dije eso, no metas palabras en mi boca. ¿Y por qué no mejor te metes esas palabras por donde no te llega el sol? Renuncio. Y así el narrador se fue a la mierda. Genial, ¿y ahora quién va a narrar las historias? Eso déjamelo a mí. No vergas putas pinches mames. Ricardo Milos. El mismo, por cierto, dejemos que el número de teléfono lo puso Agakure mientras Izuku estaba durmiendo. Bueno, eso tiene sentido. En fin, ahora sin más, sigamos con la narración, que es aquí donde se pone buena la cosa. Retomando la historia, Mitsuki le envió la foto a Agakure para luego destruir el teléfono con pura fuerza bruta. ¿Qué hiciste? Diría Izuku muy temeroso. Lo que debía hacer, ahora sí me disculpas. Al tiempo que decía esto, Mitsuki comenzó a quitarle la camisa a Izuku, quien debido a los nervios no se podía mover. Espera, Mitsuki, no creo que esto esté bien. Y si no quieres, ¿por qué no pones resistencia? Ante estas palabras Izuku se quedaría callado, ya que su tía tenía razón. Admítelo pequeño, en el fondo esto es lo que quieres.
Izuku simplemente no dijo nada y se quedó pensando en lo que Mitsuki le había dicho, pero sus pensamientos no duraron mucho ya que este sintió como Mitsuki le agarraba el titán con la mano. ¿Qué te parece si calentamos motores un poco?, diría Mitsuki con un tono juguetón a tiempo que pesaba el abdomen de Izuku e iba descendiendo hasta llegar a titán colosal y sin siquiera darle un minuto a Izuku para que procesara lo que iba a pasar, esto comenzó a darle unos mamelucos al peliverde. Tía Mitsuki, ¿qué haces?, diría Izuku mientras apretaba los dientes para evitar soltar un gemido. No se gote solo gozado, diría Mitsuki aún con la boca llena. Ante esto Izuku comenzaría a sentir como su mente empezaba a nublarse, pasaron los minutos y Izuku estaba cada vez más cerca del clímax, pero Mitsuki al darse cuenta de esto, se sacó la salchicha de la boca y dijo: paseo al acto principal. Tras decir eso Mitsuki volvería a sentarse sobre la entrepierna de Izuku y acomodó su estrada sobre la cabeza del titán, para luego darle un fuerte sentón a Izuku haciendo que este gruñera con fuerza a tiempo que liberaba toda su carga dentro de Mitsuki mientras que ésta soltaba un fuerte gemido. Vaya, veo que estabas ansioso, diría Mitsuki para luego comenzar a darle fuertes sentones a Izuku los cuales ligeramente hacía que la tierra temblara. ¡La vas a matar, perro! Izuku no sabía qué pensar, ligeramente estaba sintiendo la combinación perfecta entre el cielo y el infierno, debido al dolor que sus caderas sentían y por el placer que su tía no sanguínea le estaba provocando, esto hizo que poco a poco su mente comenzara a nublarse hasta que al final su mente se apagó y dejó vía libre para la bestia interna del peliverde. Te voy a destrozar, diría Izuku en un susurro haciendo que Mitsuki se confundiera, pero de pronto Izuku se movería de forma brusca haciendo que Mitsuki cayera al suelo mientras Izuku se levantaba. ¿Qué ocurre?, diría Mitsuki algo confundida debido a cambio repentino en la actitud de Izuku, pero de la nada esta la sujetaría de los brazos y la pegaría a la pared para luego de una sola estocada enterrarle su espada a Mitsuki provocando un fuerte gemido por parte de esta, y sin esperar a que ella dijera algo, Izuku comenzó a embestirla con fuerza, generando cada vez gemidos más fuertes por parte de la peli ceniza, quien ya se había perdido en el placer y solo pedía a gritos que no se detuviera, cosa que Izuku no pensaba hacer, pero este sintió que las paredes internas de Mitsuki estaban algo flojas por lo que hizo que su mano brillara en un color azul para luego darle una fuerte nalgada a Mitsuki y de la nada todo su cuerpo empezó a cambiar hasta quedar con el aspecto de una chica de 19 años, pero sus enormes pechos no había reducido ni un centímetro y su redondo trasero seguía igual de firme. El cambio más significativo era que ahora las paredes internas de Mitsuki se había apretado mucho, incluso parecía que nunca las había usado, y eso le pareció perfecto a Izuku quien activó el 10% del One for All y reanudó sus fuertes embestidas, esta vez a una velocidad mayor haciendo que los gemidos de Mitsuki se volvieran gritos de placer los cuales Izuku escuchó como música, por lo que sin detenerse empezó a jalarle el cabello de Mitsuki y a morder su cuello con la intención de dejar la marca de que ahora esa mujer le pertenecía, y vaya que lo consiguió porque cuando Izuku dio el primer mordisco Mitsuki sintió que la electricidad recorría todo su cuerpo hasta el punto que terminó corriéndose más de una vez y todo mientras Izuku seguía dándole estocadas, con mucha fuerza, pero él sintió que no era suficiente por lo que decidió arriesgarse y aumentó el porcentaje al 30% del One for All provocando que los gritos de Mitsuki aumentaran y también haciendo que con cada estocada Mitsuki tuvieran 4 orgasmos, así pasaron los minutos hasta que Izuku sintió que estaba a punto de terminar por lo que sujetó los brazos de Mitsuki y dando una última estocada descargó una enorme carga en el interior de Mitsuki quien al final terminó desmayándose debido al placer. ¿Qué pasó aquí?, diría una voz a espaldas de Izuku quien al voltear vería a Agakure, o al menos vería su ropa ya que recordemos que ella es invisible. Darling, no es justo, ¿qué hay de mí?, diría Agakure con un tono molesto haciendo que Izuku sonriera con malicia para luego desaparecer y reaparecer detrás de Agakure y de un jalón arrancarle toda la ropa, para luego arrinconarla contra la pared y a tiempo que su titán se levantaba preparado para una segunda ronda este comenzó a buscar el agujero por donde entraría, hasta que lo encontró y se preparó para embestir. Espera, ese no es.
Diría Agakure algo alterada, pero ya sería tarde ya que Izuku de una sola estocada le terminaría metiendo sus 35 centímetros de hierro por el Anastasio, ganándose un inmenso grito de dolor por parte de Agakure, pero esta en ningún momento se quejaría, por lo que Izuku, aun con el 30% del One for All activado, comenzaría a darle fuertes embestidas a la chica invisible, pero en eso Izuku se percataría de algo. A la verga, mi pito se volvió invisible. ¡Neta, qué chingón! Luego de ese milisegundo de lucidez, la locura de Izuku regresaría y comenzaría una fuerte embestida con la chica invisible, haciendo que ésta soltara fuertes gemidos / gritos de placer. Isusu, diría una voz a espaldas de Izuku, quien al voltear se encontraría con una Mitsuki, quien había levantado su trasero y estaba señalando un agujero en específico. No es justo que solo la trates así a ella. Ante esto Izuku comenzaría a reírse con locura, para luego una esfera de energía salir de la espalda de Izuku y esta convertirse en un clon suyo, el cual sin esperar nada iría con Mitsuki y le clavaría el titán en el siempre sucio, haciendo que ésta pegue un fuerte grito, cosa que solo encendería aún más a Izuku, quien comenzaría a darle poderosas embestidas a la piel y ceniza, llenando aquel callejón con inmensos gritos de placer y dolor. Mientras tanto, en la residencia Midoriya, podemos ver a Inko viendo por la ventana con preocupación. Inko, ¿estás bien?, diría Izachi, quien estaba usando uno de sus muchos poderes para curar a un malherido All Might. Nada, es solo que siento que están corrompiendo a nuestro hijo. Descuida, Inko, ese niño es el más inocente del mundo, es imposible que alguien lo corrompa, o lo convierta en alguna especie de bestia. Te regreso al callejón. Izuku, eres una bestia, diría entre gemidos una casi inconsciente Mitsuki, mientras Izuku seguía dándole y no precisamente la hora. Digo, lo mismo, diría Agakure, quien estaba a punto de volverse loca, mientras que con Izuku, este no pensaba en nada, únicamente pensaba en seguir penetrando a las dos chicas que tenía a su merced, y cuando sintió que estaba a punto de terminar comenzó a darles fuertes nalgadas a las chicas durante aproximadamente un minuto, hasta que al final Izuku terminó dentro del siempre sucio de ambas chicas. Luego de un minuto, el clon de Izuku desaparecería y la cordura del peliverde regresaría, y al darse cuenta de lo que había hecho, el color de su piel desapareció. Ahora sí la achaqué, diría Izuku viendo el desastre que había hecho, pero en eso escucho unas voces acercándose. Sí, oficial, los gritos venían de este callejón. Ante esto Izuku activó el 30% del One for All y se llevó a las chicas del lugar, dejándolas en la azotea del edificio para luego acomodarse la ropa y eliminar cualquier rastro de que las chicas estuvieron allí, y para después regresar a la azotea. Señor, aquí no hay nada. Pero, le juro que escuché gritos. Bueno, interrogaremos a los demás vecinos, pero este lugar está limpio, dudo mucho que algo hubiese ocurrido aquí. Al escuchar eso Izuku suspiró aliviado, pero en eso sintió dos respiraciones en su nuca. Darling, ¿por qué estás tan tenso? ¿Quieres un masaje para que te relajes?, diría Agakure con un tono de voz entre coqueto y cariñoso. Si quieres puedo dejarte jugar con mi pecho para que te desestreses, diría Mitsuki con un tono de voz cariñoso, para después darle a Izuku un beso en la mejilla muy cerca de los labios. Esto no es bueno, diría Izuku mientras empezaba a llorar de forma cómica. Nota del autor. Confirmen, chicos, ¿ustedes también quieren darle un puñetazo a Izuku por ser tan une? Retomando la historia, nos ubicamos en la residencia Midoriya, donde el Might aún estaba inconsciente, pero lo curioso era que ahora tiene el aspecto que tenía antes de que lo hirieran en el estómago. Creo que mi poder para curar es más fuerte de lo que pensé. Y si le das ese kirk a la chica, así Izuku nunca tendrá que preocuparse por sus heridas. No quiero darle muchos quirks a la chica, de lo contrario se convertirá en un Nomu. Izuku y yo somos los únicos que tenemos la capacidad de soportar quirks infinitos, los demás tienen un máximo de 6 o 7, después de eso se convierten en Nomus. Entonces Izuku también puede robar quirks como tú, diría Inko algo sorprendida.
Pues sí, él nacido exactamente con el mismo Kirk con el que nací yo, pero lo tacharían de villano, además no quería que le pasara lo mismo que me pasó a mí, así que se lo quí. Shizaki no terminaría de hablar ya que se percataría de que algo andaba mal. No lo siento, diría Itachi/Zuko con una mirada aterrada. ¿Qué cosa? Preguntaría Nezuko a tiempo que dibujaba flores en la cara de All Might. Siempre tuve un duplicado de mi Kirk, eso fue porque la copia se la quité a Izuku, pero ahora no siento la copia, de hecho, siente que me hacen falta cientos de Kirks, para ser exacto me faltan un poco menos de la mitad. ¿Eso qué significa? Diría Inko algo temerosa ya que su esposo tenía una mirada que reflejaba terror puro. Solo espero que no sea lo que pienso. Tras decir eso Itachi/Zuko empezaría a frotarse la sien cuando de pronto el teléfono comenzaría a sonar a lo que el patriarca Midoriya contestaría. Hola. Papá, tengo un problema. Diría la voz de Izuku con bastante miedo. ¿Qué ocurrió? Pasó otra vez. Hijo, te debes acostumbrar, porque créeme, que eso te pasará más veces de las que puedes contar, ahora ¿quién se volvió tu esclava? La tía Mitsuki. Diría Izuku con algo de nerviosismo a lo que el villano retirado empezaría a reírse para luego decir. Enano con suerte, a Masara le tomó años que Mitsuki le aceptara una cita, y tú te la coges en menos de un día. Izuku tuvo relaciones con Mitsuki. Diría Inko más que impactada. ¿Quién es Mitsuki? Diría Nezuko algo confundida. Ya les contaré, dejen que termine de hablar con Izuku. Diría el usuario de All for One para luego regresar a la llamada. Bueno hijo, regresa a casa, y trae a tus dos chicas, con la nueva integrante tendré que pensar en una nueva lista, y esta vez me gustaría que ella esté aquí. Está bien, pero esta vez fue algo diferente. Diría Izuku con seriedad. ¿En qué? Preguntaría Shizaki/Zuko con curiosidad. Esta vez usé dos de los Quirks que me diste, usé uno para crear un clon, y otro para rejuvenecer a Mitsuki. Ante estas palabras el usuario de All for One se quedó de piedra mientras un sudor frío recorría su cuerpo. Izuku, yo nunca te di esos Quirks.